Hola, ¿cómo les va? Bueno, soy Mariana Vendersky, la profesora adjunta de la tercera cátedra, y vamos a ver ahora un poco de imágenes y aplicación clínica del plexo braquial. Ustedes saben que los plexos, tanto el plexo braquial como el plexo lumbar, que veremos más adelante, son las estructuras más complejas y de mayor tamaño del sistema nervioso periférico. Por ser así tan complejas y grandes, son bastante vulnerables a traumatismos y compresiones. Para entender lo que pasa cuando pasan estas cosas, necesitamos saber la anatomía, es indispensable. Cuando uno sabe la anatomía se convierte en algo divertido. Si no, estamos en problemas y la gente sufre. Los médicos sufren por no saber. De hecho, las plexopatías del plexo braquial en particular son bastante frecuentes. Fíjense, por ejemplo, algunas de las causas son accidentes de moto, por ejemplo, donde la cabeza va para un lado y el miembro superior va para el otro lado y entonces tironea el plexo braquial. Esto es una causa súper frecuente. Ustedes seguramente van a los recitales cuando podamos volver a ir a recitales y los varones se ponen a la novia a caballito y la novia, por más livianita que sea, supónganse que pesa 50 kilos, bueno, está comprimiéndole el plexo braquial al pobre muchacho mientras hacen pogo en el recital. Esta es otra causa de plexopatía. Las mochilas muy pesadas durante mucho tiempo también comprimen el plexo braquial. Y esta es una plexopatía congénita, por ejemplo, cuando nacen y también queda como trabado el feto en el canal de parto y entonces el hombrito queda atrapado adentro y la cabeza queda afuera y también se produce un tirón del plexo braquial. Ahora vamos a ver cómo se diagnostica eso. Entonces, fíjense que son todas situaciones cotidianas y bastante. Definamos entonces el plexo braquial. Es el entrecruzamiento nervioso que forman las ramas anteriores de los cuatro últimos nervios cervicales y del primero dorsal. ¿Sí? T1, C8, C7, C6, C5, C4. Ven que se entrecruzan y es lo que forma el plexo braquial. Bueno, pero ¿qué son estos nervios cervicales? Estos nervios raquídeos. ¿Cómo se forman? Los nervios raquídeos tienen su origen en la médula espinal, de donde van a salir raíces anteriores o ventrales y posteriores o dorsales. Esta raíz anterior tiene todas las fibras motoras que van a servir para mover los músculos. Y la raíz dorsal, que en realidad está entrando, no saliendo, trae información sensitiva. La raíz dorsal, antes de convertirse en nervio raquídeo, tiene un ganglio que se llama ganglio anexo a la raíz dorsal, que está dentro del canal espinal o a veces está dentro del foramen de conjunción. Bueno, por acá más o menos estaría el foramen de conjunción y entonces se juntan la raíz dorsal con la raíz ventral y forman un nervio raquídeo que va a tener fibras motoras y fibras sensitivas juntas. ¿Sí? Se ubican, estamos en el agujero de conjunción, o sea, acá, en el caso cervical, ¿sí? Recuerdan los límites de la forámina, eran la vértebra de arriba, la vértebra de abajo, su disco, el pedículo de arriba, el pedículo de abajo y las carillas articulares de las dos vértebras. Bueno, acá lo ven en un preparado, entonces, acá vemos una médula, ¿sí? Y vemos las raíces dorsales, serían en este caso, fíjense que acá está el ganglio anexo a la raíz dorsal y los nervios raquídeos. Muy bien. Les pongo ahí las referencias para que la tengan cuando vean la clase. Bueno, ahí está la arteria vertebral, el nervio raquídeo y la dura madre, que son las meninges raquídeas, que van a envolver estas raíces anteriores y posteriores hasta el foramen de conjunción. Bueno, ¿qué pasa con ese nervio una vez que sale de la forámina? Se va a dividir en ramas anteriores y posteriores. Las ramas posteriores se van a repartir por todos los músculos y la piel del dorso, o sea, los de la nuca, lumbodorso, todo lo que vieron en el trabajo práctico anterior. Las ramas anteriores son las que van a formar los plexos, plexo braquial en este caso. ¿Dónde está el plexo braquial? Hay una parte que está en el cuello y otra parte que está en la región axilar. Fíjense que entonces empieza en el cuello y pasa hacia la axila por debajo de la clavícula. Lo que está en el cuello son los troncos primarios. En la axila van a encontrar los fascículos secundarios
y las ramas terminales, que las ramas terminales empiezan cuando pasan por el borde inferior del pectoral menor o por el borde inferior de la articulación glenohumeral. Acá tienen cómo estaría la situación anatómica, digamos, real. Esta es una página interesante de anestesia, en realidad es para hacer bloqueos de plexo braquial, pero muestra un poco la anatomía de superficie, ¿sí? Esto que dice PB es el plexo braquial, y fíjense cómo muestra que los troncos del plexo braquial están entre el músculo escaleno anterior y el escaleno medio. Este es el esternocleidomastoideo, como para ver la situación en el cuello. Acá lo tenemos en un preparado. En este preparado lo que se hizo fue sacar la clavícula y entonces lo vemos todo desplegado. Fíjense, acá no está C4, puede pasar eso. C5, C6 forman el tronco superior. C7 solita forma el tronco medio. C8 y T1 forma el tronco inferior. Cuando está C4 le da una rama C5. Bien, y luego van a pasar por debajo de la clavícula y se van a disponer en fascículos que se llaman o se denominan en relación a la arteria axilar, que acá no está. Entonces, en un fascículo posterior, imagínense que la arteria anda por acá, un fascículo lateral y un fascículo medial. Y de allí van a salir las ramas colaterales y terminales, ¿sí? Por ejemplo, acá están mostradas algunas de las ramas terminales del fascículo posterior, el radial y el axilar, del fascículo lateral, la raíz lateral del nervio mediano y el nervio musculocutáneo, del fascículo medial, la raíz medial del mediano, el nervio cubital o ulnar y el cutáneo antebraquial medial. Vamos a volver sobre esto, igual tienen muchas clases, más que nada anatomía aplicada. Lo que sí es importante saber es que estas divisiones anatómicas tienen que ver con la clínica luego. Entonces, todo lo que está supraclavicular, que habíamos dicho que eran los troncos, pero también hay algunas ramitas colaterales que salen de estos troncos, como agarran todo el plexo todo junto, van a afectar a los flexores y a los extensores. O sea, este paciente va a venir con el brazo todo paralizado, tanto para la flexión como para la extensión. En cambio, si uno tiene una lesión del plexo infraclavicular, por ejemplo en la axila, supónganse un tumor o un tirón, lo que sea, va a afectar fascículos y ramas terminales, pero ya hasta se van separando, cada uno se va para su lado, entonces es muy difícil que afecte todos juntos, así que vamos a tener compromiso de flexores o de extensores. Esto es muy importante para clínicamente darse cuenta dónde está el problema, si acá arriba o acá abajo. Luego hay otro accidente que sufre el plexo y los vasos que van a pasar desde el cuello hacia la axila, que se llama desfiladero torácico. ¿De qué se trata este desfiladero torácico? Fíjense que entre la clavícula y la primera costilla queda un espacio un poquito chiquito por donde van a pasar los troncos del nervio del plexo braquial, la arteria subclavia, que luego se va a convertir en axilar, y la vena subclavia. Normalmente no pasa nada, pero hay gente que tiene por algún motivo este desfiladero un poco más estrecho. O tiene un cuello muy largo y finito, como esas pinturas de Modigliani. Pueden googlear aprovechando ahora que tienen tiempo. O tienen alguna estructura que está molestando acá y entonces puede comprimir no solamente los troncos del plexo braquial, sino también la arteria y la vena. Entonces pueden tener compromiso no solo neurológico, sino también vascular. Bueno, y acá lo ven en vivo, este sería normal, ¿no? Acá está el esternocleidomastoideo, este es el escaleno anterior, estos son los troncos del plexo braquial y la arteria que se va haciendo así subclavia y luego se va a convertir en axilar. Y fíjense que es bastante finito el espacio por donde va a pasar. De todas maneras, este es un preparado normal. Bueno, el plexo, todo el plexo, tiene bastantes relaciones, ¿sí? Habíamos hablado de la clavícula, que va a pasar por debajo de la clavícula. Por supuesto, se relaciona con el músculo subclavio cuando está pasando por ahí. También con los vasos subclavios, como vimos recién, la arteria subclavia, que luego se convierte en axilar. ¿Ven? La arteria subclavia se convierte en axilar. Los fascículos, como les había dicho, se van a nombrar en relación a la arteria axilar. Entonces, es lateral a la arteria axilar, medial a la arteria axilar o posterior. Una relación súper importante que acá no está mostrada es una relación
que tiene con la cúpula pleural. Sé que lo que envuelve al pulmón está justo por debajo de esto. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, hay tumores, acá lo ven, ¿sí? Tumor de la cúpula pleural, que se llama tumor de Pancoast, no importa, pero un tumor o cualquier cosa que esté creciendo ahí, fíjense acá tienen en una resonancia, en un corte coronal, esto que están viendo acá, que está saliendo, se ubican, acá están las vértebras, estos son las foráminas, estos son los nervios raquídeos, y por acá en el cuello estaría, y acá también, acá se ve más lindo, los troncos del plexo braquial, ¿sí? Que luego van a pasar a formar fascículos cuando pasen por debajo de la clavícula. Bueno, acá hay una masa que no me deja ver los nervios como en este lado. Acá tienen otro preparadito con la arteria y la vena coloreada, como para que vean entonces la relación que tienen con la arteria, ¿sí? El mediano, el cubital, músculo cutáneo, bueno, la vena axilar. Así como dijimos que lo que es supraclavicular afecta flexores y extensores y lo que es infraclavicular afecta flexores o extensores, cuando la lesión está en la axila también podemos ver si son las divisiones anteriores, por ejemplo el fascículo lateral o el medial, o las posteriores. Si fuera las divisiones anteriores van a afectar más que nada la flexión y la pronación. Ustedes tienen que pensar en las ramas terminales que salen de ahí, ahora las vamos a ver. Si fueran las divisiones posteriores, o sea, el fascículo posterior, que da el radial y el axilar, va a afectar sobre todo la extensión y la supinación. ¿Vamos bien hasta acá? Ustedes, bueno, me escriben y me preguntan cualquier cosa. Si pensamos en la anatomía de superficie del plexo, bueno, ya dijimos por encima de la clavícula qué es lo que encontramos. En el vértice de la axila vamos a encontrar los 3 fascículos del plexo. Pero a nivel de la articulación escápulo-humeral se van a originar los ramos colaterales y terminales. ¿Cuáles son las ramas colaterales? Bueno, por arriba de la clavícula da bastantes ramas, pero uno los puede razonar. Va a dar todas ramas para los músculos que hay cerquita, como los escalenos, otros músculos del cuello, el nervio torácico largo, dorsal de la escápula, colateral para el frénico, el subclavio. Todos esos son motores puros y también da un nervio mixto, o sea, un nervio motor y sensitivo, que es el nervio supraescapular. Por debajo de la clavícula va a dar tanto ramas colaterales como ramas terminales. Ramas colaterales, algunas salen del fascículo lateral, otras del posterior y otras del medial. Del lateral tenemos el pectoral lateral, el posterior, tóraco-dorsal, subescapular superior, subescapular inferior. Del fascículo medial, el cutáneo medial del brazo y del antebrazo y el pectoral medial. Estos que están marcados con un asterisco es porque a veces pueden nacer supraclaviculares. Y por último, las ramas terminales, que habíamos visto en algún preparadito, músculo cutáneo, la raíz lateral del mediano, del fascículo lateral, del fascículo posterior, el nervio axilar y el radial, y del fascículo medial, cubital y la raíz medial del mediano. Esto lo tienen en infinidad de dibujitos y es una de las cosas que más nos gusta tomar y de que más les gusta estudiar a todos. Así que es bastante fácil. Pero tengan en cuenta que tiene muchas variantes anatómicas. Más de un 53% de los plexos braquiales y 30% de los lumbosacros tiene alguna variación anatómica, tanto en el origen como en las ramas, etc. Hay una página donde se van registrando todas estas variaciones anatómicas. Y de hecho, de plexo braquial en sí hay como 29 variantes anatómicas descritas, ¿sí? Una de las más comunes es si el plexo recibe una anastomosis de C4 o si recibe mucha anastomosis de T2. Puede pasar 3 de cada 10 que sean distintos a ambos lados. Fíjense, acá está el de un lado y el del otro. ¿Sí? Los plexos altos o prefijados son los que reciben esta rama de C4 y están un poquito más arriba que los que son bajos o postfijados, que tienen más aporte de T1, T2. Miren, por ejemplo, en este preparado, qué interesante, como tienen de un lado un plexo prefijado, C4, C5 y así, y del otro lado un plexo posfijado, tiene más contribución de T1, T2. Ven que este está más alto que este.
Bueno, esto ni es para que se lo miren, pero ustedes aprendieron a dibujar el plexo braquial. Estas son algunas de las variaciones que puede tener. O sea, son millones. Millones no, son 29 nada más. Bueno, ¿cómo hacemos para estudiar los plexos en una persona que está viva? Hay distintas maneras. Una es la evaluación clínica, algo estuvimos hablando recién de cómo saber si es supra, infraclavicular, anterior o posterior. Hay unos test electrodiagnósticos, se puede hacer ecografía, se puede hacer resonancia. Se llama neurografía por resonancia. Ahí vamos a ir viendo cada. La evaluación clínica, bueno, es bastante característica. Siempre tienen dolor, piensen que muchos de estos nervios tienen ramas sensitivas. Vieron que dijimos que se formaban de la raíz anterior, de la raíz posterior y que tenían un componente sensitivo. Entonces una de las cosas terribles que tienen es mucho dolor. Con el tiempo se empieza a atrofiar. ¿Qué quiere decir atrofia? Que el músculo se va reemplazando por tejido conectivo y entonces el brazo se va poniendo flaquito. Siempre lo van a ver limitado a un solo miembro, o sea, el miembro que tiene el plexo afectado. Lo que van a encontrar es déficit motor, sensitivo y de reflejos que exceden una sola raíz o un solo nervio periférico. O sea, tienen que pensar en el territorio de todas estas ramas colaterales y terminales. Otra cosa que tiene, no lo mencionamos, el plexo braquial tiene conexiones con la cadena simpática, entonces va a tener también trastornos autonómicos. Para hacer la clínica de un posible lesionado plexo braquial hay que evaluar entonces cada músculo separadamente para ir sacando una conclusión de cuál es el territorio que tiene afectado. Acá les muestro algunos ejemplos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, entonces la diferencia entre este bracito y este bracito. ¿Qué le ven? O entre este y este. Fíjense el tamaño de los músculos, el trofismo de los músculos de este brazo, que es el normal, y de este que está mal, está atrofiado. Fíjense cómo además está con una postura extraña, ¿sí? Está como si tuviera con rotación interna y pronado, a diferencia de este que parece estar bien. Lo mismo este, ¿no? Está con esta misma actitud. Acá tienen más ejemplos de atrofia, ¿sí? En este caso atrofia de los interóseos. O sea, si uno ve esto, diría, bueno, esto es el territorio de C5, C6 o del tronco superior. En cambio, esto me suena más a C8, T1, atrofia de los interóseos. Puedo tener la mano así caída, ¿sí? En este caso es una parálisis radial o podríamos decir del tronco posterior. Bueno, acá les puse un infiltrado que es de plexo lumbar, pero sirve para que noten la atrofia. ¿Ven? Esta piernita que tiene una plexopatía lumbar, cómo está a diferencia de esta. Hay otras cosas que pueden orientar, que son, por ejemplo, en el plexo braquial, esto que se llama Horner, ¿sí? Esto, cuando uno lo ve, fíjense lo que tiene. El ojo parece que está más chiquito y la pupila también está más chiquita, ¿sí? Esto se llama síndrome de Horner. Esto también tiene que ver con el compromiso del ganglio cervical inferior que se anastomosa con el plexo braquial y entonces me habla de una lesión que seguramente también está comprometiendo ese 8T1. También puede tener esto, una escápula lata, se llama, ¿sí? Para mantener la escápula en su lugar, yo necesito qué músculo. Sobre todo el serrato, que está inervado por el torácico largo. Si no tengo torácico largo, yo tendría que pensar, como era una rama colateral, ¿se acuerdan? Que es algo proximal al tronco superior y al tronco medio. Y luego esta actitud, como vimos antes en las fotos, que está en rotación interna y pronado, y es como si fuera el mozo que está pidiendo propina, así lo describen, y eso entonces es C5, C6 o tronco superior. Acá tienen otros ejemplos. Por ejemplo, esta manito, ven que tiene una atrofia del interóseo dorsal de todos. En realidad, si miran esta mano y esta otra, cómo está atrofiada. Y bueno, la clínica de esto nos hace pensar, como dijimos antes, de algo S8, T1. Y de hecho lo que le está pasando es que tiene, ¿ven? Una costillita supernumeraria. O sea, el desfiladero torácico en este caso sería el problema y lo primero que se comprime ahí es el tronco inferior. Acá está de vuelta, ¿sí? Esta costillita supernumeraria que de este lado no está. Y acá lo ven en la resonancia, ¿sí? Como está comprimiendo este. Fíjense que estos están de un color, isointensos, y este está hiperintenso, se ve un poco extraño, porque está comprimido por esta costilla supernumeraria.
Bueno, eso en cuanto a la clínica, un poco de radiología también, y tenemos unos test electrodiagnósticos, esto se los cuento para que sepan que existe, no lo tienen que saber en esta instancia, pero nosotros tenemos manera de saber en vivo cómo están funcionando estos nervios. Entonces se ponen unas agujitas en distintos músculos que tengan que ver con el nervio que quiero explorar y se le pide al paciente que haga fuerza y también le podemos pasar un poco de electricidad por los nervios y ver si responden o no. Por supuesto, cada nervio hay que estimularlo donde corresponde, ¿bien? Por ejemplo, acá músculo cutáneo, registro en el bíceps, estimulo a la altura de los troncos primarios, ahí arriba, el torácico largo, voy a buscar el serrato, voy a buscarlo a nivel de su inserción en el vértice de la escápula, que es lo más fácil, ¿sí? Nervio radial, busco en los extensores del antebrazo, que es lo más fácil, supraescapular, al supraespinoso, también puedo hacerlo al infraespinoso, al axilar, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Ahí tienen para el mediano, por ejemplo, motor sensitivo para el cubital, motor para el radial sensitivo. Pueden hacerlo en realidad en el nervio que se les ocurra. Y se fijan si responde o no responde. Eso no es para que sepan nada, pero para hacer esto hay que acordarse de toda la anatomía del territorio de cada nervio y de dónde pasan los nervios para poder estimular. Una de las cosas que se pueden ver en las imágenes son músculos que tienen infiltración grasa. Por ejemplo, uno puede ver músculos normales, así como este, o músculos que están llenos de grasa, como este. Y uno dice, bueno, si es el subescapular, por ejemplo, o el supraespinoso, o lo que sea, piensa que lo inerva, y entonces dice, ese nervio no debe estar funcionando porque el músculo está atrofiado. Sería el equivalente a la atrofia clínica, pero bueno, en la resonancia se ve un poco. Bueno, y esta técnica que es relativamente nueva y es maravillosa se llama neurografía por resonancia. En verdad, la diferencia que tiene se hace con un equipo común de resonancia, pero hay que recordar la anatomía y angular los cortes de manera tal que vayan siguiendo el recorrido de los nervios. Entonces, fíjense cómo se puede ver todo el plexo desplegado, ¿sí? Desde su nacimiento, desde que son raíces C5, C6, C7, C8, T1, tronco superior, tronco medio, tronco inferior. Bueno, y acá no llegó a pasar hacia abajo, pero bueno, lo pueden verlo más bien, ¿sí? Y pueden verlo, o bueno, acá está dibujado por supuesto, pero pueden inferirlo en relación con los escalenos, con la clavícula, ¿sí? Con la primera costilla. Eso permite hacer bastante diagnóstico ahí cuando los test electrodiagnósticos son difíciles o cuando hay alguna variante anatómica que nos confunde y bueno, permite dar también algún pronóstico de cómo está la cosa. Fíjense, grábense la imagen de cómo se ven los nervios normales y ahora les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, este es otro casito de desfiladero torácico, de costilla supernumeraria. Está marcado con una flecha ahí y fíjense que se ve el nervio todo de una señal más brillante que el resto y todo raro, ¿no? Como deformado. Este es un accidente de moto. Acá se ven los nervios que están normales y acá se ve un desastre. ¿Sí? Lo que pasó fue que se tironeó del plexo braquial y entonces la meninge que estaba cubriendo la que yo les contaba que llegaba hasta la forámina, salió por allá, hizo como una bolsita, ¿sí? Entonces no solamente los nervios se tironearon, sino que también quedó toda esta bolsita de líquido alrededor. Una de las cosas más comunes de plexopatía. Otra causa que puede pasar es una plexopatía inflamatoria. Acá ven el plexo más o menos normal y en este caso está todo brillante. ¿Sí? Esto se ve, es un trastorno autoinmune del plexo. A veces se ve después de alguna vacunación en el brazo o de algún traumatismo. Es una respuesta inmunológica que hace el cuerpo digamos, al trauma local cerca del mismo. Fíjense cómo se ven ahí que están brillando. Normalmente no teníamos que ver del mismo color que en los músculos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que saberse de todo esto que les acabo de decir? Hay que saber los elementos constituyentes del plexo. Hay que saber no solo las ramas terminales, sino también las ramas colaterales y los territorios. Recuerden esto de supra infraclavicular, eso es importante. Tengan presente de todas maneras que existen variaciones anatómicas frecuentes, así que puede pasar. Y no se olviden las relaciones con la clavícula, con las arterias, con el vértice del pulmón, etc. ¿Sí? Son más importantes esas que recordar el esquema de memoria.
Bien, les dejo mi correo para cualquier consulta. Espero que pronto podamos volver a dar clase presencial en nuestra facultad. Mientras tanto, quédense en casa y obedezcan, así nos salvamos todos. Bueno, les mando un abrazo.